Mil mensajes. Hoy estamos con el número 883. Y cuando revisamos el contenido realmente nos llama la atención porque habla de cadenas y de cadenas internas. Y cuando podemos interpretar esto como las cadenas que los seres humanos nos vamos colocando a nosotros mismos en el transcurso de nuestras vidas. Son cadenas que pueden venir por el proceso cultural, son cadenas fundamentalmente cadenas que nosotros podemos evaluar como las de tipo biológico, que tienen que aceptarse, que podrían ser nuestras características, como por ejemplo no podemos volar por nosotros mismos, porque al ser seres humanos no somos aves y tenemos la cadena de no poder volar, pero para eso el hombre tiene la mente ideó entonces las naves espaciales, desde los aviones hasta las grandes naves espaciales, y podemos ir mucho más allá de nuestro planeta. Inclusive este es un mecanismo de superación de esas cadenas biológicas, cadenas genéticas, que también pueden ser cadenas de tipo psicoemocional y pueden ser también cadenas de tipo sociocultural. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que realmente existen estas cadenas, sobre todo las cadenas de tipo psicológica, que es donde quizás vamos a reforzar nuestro mensaje, entendemos entonces y tenemos una regla que la principal causa de esas cadenas psicológicas, esas cadenas emocionales, ante las cuales nosotros tenemos la posibilidad de liberar a través, creo, fundamentalmente, de la comprensión de lo que significa esa cadena y sobre todo desde la actuación, desde el punto ante el mundo psicológico, que puede venir por los valores, puede venir con una gran carga de conocimiento, puede venir con una gran carga conductual. Ese rompimiento, esa ruptura de cadenas es realmente muy importante y sobre todo lo vamos a hablar en base a tres causas. Todas comienzan con una letra C, la letra C de cadena, que nos llama la atención. Y uno podría ser la culpa, el estar encadenado por las culpas. Y estas cadenas son muy frecuentes cuando nosotros en cualquier hecho humano, nosotros nos damos cuenta de que esas realmente lo que nos impide tomar las decisiones que constituyen la libertad, vamos a encontrar muchas veces la culpa, la presencia de un remordimiento por algo que se hizo, inclusive por algo que no se hizo, porque además no teníamos los conocimientos. Y esto gran parte de las culpas se reducen a esto. Y yo creo que este es un razonamiento para no escapar de la culpa, pero sí para superarla, que es ese concepto de que si yo hubiese sabido en tal o hubiese vivido lo que me causa al hacer, el haber hecho lo que me hace sentir culpable, probablemente no lo hubiese hecho. Y ahí es donde está la evolución humana, la madurez, tantas cosas importantes que hay que siempre revisar. En la culpa como una gran cadena, una gran y pesada cadena. La otra puede ser realmente la complacencia, las complacencias. El tener una cadena por estar complaciendo a los otros. Y en el fondo, cuando esto se prolonga mucho tiempo y genera un gran costo en la persona que está constantemente complaciendo a otra y siente que eso se torna en una pesada cadena en la cual hay que arrastrar siempre y que por lo tanto quita toda la libertad y quita toda la autonomía de seres humanos, de vida de seres humanos, nos encontramos entonces que esa complacencia va a generar muchas veces ese sacrificio y ese sacrificio va a generar unas pesadas cadenas que hay que romper comprendiendo bien la situación y sobre todo mejorando, porque en el fondo yo lo que encuentro cuando la cadena interna es por complacencia, lo más frecuente que encontramos es una baja autoestima y quizás hasta una baja autoconfianza. Y entonces son personas que
por baja autoestima, por baja autoconfianza, entonces tienen y se impusieron como un deber estar complaciendo a los otros para que los termine por aceptar, porque creen que si no se complacen no van a ser aceptados. Y entonces esta es una de las tres grandes cadenas que comienzan con C: la culpa, la complacencia, y el tercero son los compromisos. El compromiso como una cadena, inclusive tratando de poco de separarlo de la culpa y de la complacencia. El compromiso tiene que ser, y así lo hemos visto en muchos de estos 1000 mensajes, tiene que ser un proceso consciente, no puede ser un compromiso inconsciente. Tiene que ser además un compromiso realmente voluntario, tiene que ser hacerse con la voluntad. Y el tercero es, y esto es muy importante, y sobre todo lo es en muchas terapias, sobre todo de pareja y en terapias de desarrollo personal, tiene que ser revisable, además de consciente y de voluntario, tiene que ser revisable. Es decir, cada determinado tiempo, inclusive el contrato original de cualquier relación, debe dar esta posibilidad de que se revise, porque las circunstancias pueden cambiar mucho y lo que antes era un buen compromiso se transforma en un compromiso desgastante o muy desigual, en la cual una de las partes o dos de las partes que están, si es de dos, sufren muchísimo, y entonces esto se puede evitar. Entonces fíjense que la libertad interna, esa liberación de cadenas que nosotros podemos tener como seres humanos, fundamentalmente hay que trabajar tres cosas. Es lo que nosotros hemos visto constantemente cuando hablamos de las psicoemocionales, inclusive de los tipos socioculturales, que van más allá de la genética, que son entonces las cadenas por culpa, muy pesadas, las cadenas por complacencia, que van a terminar siendo unas cadenas por baja autoestima, baja autoconfianza, baja evaluación y baja valoración de lo que la gente es, y que por lo tanto tienen que complacer para que los acepten. Y el tercero sería unos compromisos inadecuados o unos compromisos que no fueron conscientes, que no fueron voluntarios y que no son revisables. Este es un número muy interesante. Les sugiero que usted revise si tiene cadenas internas. Las cadenas externas nos las dan otras cosas, pero muchas de las cadenas externas no son sino reflejo de las cadenas internas, que cuando se rompen estas cadenas internas y se comienza a ser libre, es decir, se comienza a tener y a ejercer la capacidad de decisión, que para nosotros es libertad, y se comienza la capacidad para ejecutar las cosas sin necesidad de supervisión, compañía de cualquier tipo, nosotros comenzamos entonces a ser autónomos, y al ser realmente decididos y autónomos, podemos entonces hablar de libertad y autonomía, y podemos hablar de esta capacidad que nosotros tengamos para alejar cadenas, romper cadenas, alejarnos de las cadenas que muchas veces son mucho más importantes cuando están dentro de uno que cuando están fuera, y que inclusive, como lo dijimos, muchas de las cadenas externas no son sino las prolongaciones, las consecuencias de nuestras propias cadenas internas. Este es el número 883 de estos 1000 mensajes, y para nosotros, recordando siempre, es un placer estar con ustedes para proponerles estos temas y que nosotros los reflexionemos. No es que somos dueños de la verdad, sino que andamos siempre buscando mejores verdades. Nosotros decimos la nuestra. Usted aporte con la suya, crezca, reflexione, háganos reflexionar también a nosotros. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Hasta luego.